Estas primeras jornadas de investigación que se inician hoy, 28 de marzo de 2023, vienen a constituirse en cierta manera en el acto de alumbramiento del Instituto de Estudios Francisco de Miranda, que nace como homenaje, pero más que eso, como compromiso de honor con ese gran hombre que, habiendo nacido en un día como hoy, hace 273 años, le tocó librar los primeros combates de esta larga, dura, pero poco a poco fructífera lucha por la libertad plena de nuestra América. Todos saben que me refiero a Francisco de Miranda. Y si comparamos la vida y las batallas que tuvo que librar Miranda, como también lo hizo Bolívar, para desentrañar los condicionantes inhibidores de esa necesidad de liberación y poder sembrar en la conciencia de su generación la necesidad de una emancipación definitiva del yugo español, si comparamos esa batalla, repito, con la que el pueblo venezolano ha tenido que librar hoy para avanzar en el camino de la verdadera y plena libertad respecto al imperio actual, no podemos sino concluir que indagar en esa historia pasada no es un simple ejercicio de una profesión o un mero amor por la historia, sino que es una obligación moral en estos momentos de lucha en las que el destino de la humanidad pende de un hilo cada vez más fino. Y esta obligación compromete no solo a los que escribimos sobre historia, sino también a los gobernantes con conciencia patriótica que la posibilitan, tal como lo hizo Chávez, como lo hace hoy nuestro presidente Nicolás Maduro y como también lo hace con pasión el gobernador Héctor Rodríguez, a quien le agradezco enormemente la acogida que le ha dado al proyecto de creación de este centro. Por otra parte, está bastante claro que en su devenir la humanidad ha ido desarrollando explicaciones o teorías que le permiten ubicarse a sí misma respecto al resto de las cosas existentes, al igual que le permiten justificar formas de transformación y dominio de lo que le circunda, para asegurar su propia supervivencia. Estas teorías o explicaciones, sean científicas, religiosas o de otra índole, no son otra cosa que modelos particulares de interpretación del mundo, que nos permiten ordenar las acciones humanas en función de esa transformación, sea que se actúe sobre la realidad material o sobre los imaginarios. Asimismo, hay otras tendencias que aunque sostienen igualmente que todos estos modelos o instrumentos de transformación de la realidad por medio de los cuales la humanidad ha podido llegar hasta el momento presente, se han conformado a lo largo de la historia. La historia, es concebida o reducida a servir meramente como telón de fondo o como lienzo sobre el cual simplemente van quedando registrados los diversos modelos de interpretación y de transformación de la realidad, y postociándolas de tal modo que la propia historia termina colocada como un epifenómeno ajeno a todo cambio o acción humana. Tal afirmación no es inocente. Con ella se pretende imponer la idea de que no puede haber sino un solo registro histórico posible, y que éste, al trascender por derivación a la propia acción humana, no incide en la comprensión y transformación de la realidad. Sin embargo, el hecho es que la historia no es anónima. Tiene sujetos, actores y espectadores de las acciones que se dan en el tiempo histórico. Pero aún más, el discurso que la transmite tiene también autores y autoras, y encierra u oculta otras historias. Tiene usurpadores y depredadores de los valores y sentidos de lo acontecido en ella, y con frecuencia se suma a dar legitimidad a unos relatos por encima de otros. Las actuales transformaciones sociales que hoy tienen lugar en América Latina contradicen esa interpretación de la historia, y no solo están poniendo en cuestión todo acto de usurpación de las historias,
sino más que eso, su pretendida independencia respecto al mundo real, por cuanto entre las características más resaltantes de los procesos revolucionarios que se están dando en nuestra América está la de haber hecho de la historia un instrumento privilegiado de transformación liberadora de la realidad. Tanto en el caso de Venezuela como en Bolivia o Ecuador, en el tiempo de Correa sobre todo, la memoria histórica está actuando como motor fundamental, como justificación ideológica y como horizonte utópico a la vez, en la medida en que los procesos revolucionarios que allí se llevan a cabo surgen como compromiso ético y político de completar un movimiento de liberación iniciado por lo menos hace algo más de 200 años contra el Imperio Español, y de actuar como un movimiento de recuperación de la soberanía originaria arrebatada hace 500 años por la invasión de España, Portugal y de otros imperios europeos como Inglaterra, Francia y Holanda, que no deben olvidarse que también fueron su imperio aquí. La historia insurge así como memoria del sujeto histórico, pero también como horizonte utópico desde el cual este sujeto se plantea un proyecto de transformación emancipadora de la realidad, es decir, un proyecto de liberación. Esta novedad, que sin duda está cambiando profundamente el proceso histórico contemporáneo y dejando oír las múltiples voces, sentidos, saberes y valores de los reales actores de los procesos de cambio civilizatorio y emancipador de la región, exige a los y las historiadoras y a los y las filósofas de la historia a develar los fundamentos ideológicos de esos procesos revolucionarios y al mismo tiempo a lidiar metodológicamente con el mito de la objetividad de cada ciencia. En Venezuela, ese tipo de historia, que no es telón de fondo, sino agente movilizador de la conciencia histórica, ya tiene nombre. Se llama historia insurgente. Por otra parte, la propia circunstancia de encontrarnos conmemorando los bicentenarios del inicio de la Revolución de Independencia en nuestra América, así como el hecho de que algunos de estos procesos políticos, por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua, se hayan declarado en transición hacia el socialismo, plantean un desafío que es al mismo tiempo epistemológico y político, en tanto nos confronta con la necesidad de considerar y revalorizar otras historias y utopías populares silenciadas, de superar el colonialismo cultural de una historiografía lineal y eurocéntrica, de repensar los límites entre mito y horizonte utópico y de precisar los sentidos y características del nuevo modelo de sociedad socialista que estamos construyendo. Todo lo cual nos conmina a intentar dar respuestas en colectivo a algunos temas e interrogantes que solo a manera de provocar la discusión he esbozado aquí. Pues a estas alturas, para todos y todas las que estamos hoy aquí, debe estar ya claro que la respuesta a construir solo surgirá del trabajo conjunto de los sectores aquí reunidos, historiadores y gobernantes con conciencia patria, con conciencia del momento, tan propicio hoy para hacer valer una noción de historia que recoja el pensamiento y las acciones de los pueblos que construyen su propia liberación. Ejemplo de esta tarea es el trabajo conjunto que han venido desarrollando el Centro Nacional de Historia, el Centro de Estudios Simón Bolívar, la Red de Historia y Patrimonio y otros núcleos históricos en universidades como la de Mérida o alcaldías como la de Caracas, a los que a partir de hoy se suma este Instituto de Estudios Francisco de Miranda, en el entendido de que los que formamos parte de los mismos no trabajamos ni nos sentimos allí como simples profesionales de la historia, sino como un soldado más en esta lucha por ayudar a avanzar a nuestra amada Venezuela y a nuestra América toda en este camino de liberación que es al mismo tiempo el camino de salvación de la humanidad que hoy busca dar un giro hacia un mundo multipolar,
como última vía que le queda para asegurar supervivencia sobre el planeta. Y sin duda, en este camino nos alumbrará con fuerza el pensamiento del libertador Simón Bolívar, quien ahora será reforzado por otro de nuestros primeros libertadores, Francisco de Miranda. Solo que en este caso tenemos primero que trabajar muy duro, para que el pueblo venezolano descubra al verdadero Miranda, más allá de la clásica descripción de que trajo la bandera y murió en la Carraca. Por lo cual, me permito rogar a los aquí presentes toda la ayuda que puedan ser capaces de dar, no solo material, organizacional o simbólica, sino además pedirle que incorporen a Miranda en sus discursos, que ayuden a que su nombre comience a tener nuevos significados entre nuestro pueblo, para que entre todos hagamos por fin realidad el último deseo de Miranda, que es que su patria sienta el amor sincero de su fiel ciudadano y que sus amados y amadas compatriotas conozcan de los esfuerzos constantes que tuvo siempre practicado por el bien público de todos ellos. Debo saludar también, y pido mil disculpas, que no saludé a Jorge Berrueta, que no saludé al Archivo General de la Nación, que es la sede, que es la que guarda la memoria de Miranda, que está aquí al lado. Y la memoria del libertador, la memoria de la nación está en este archivo. Y gracias además por todo el trabajo que te hicimos dar en estos días, pero quedó una obra hermosísima, de verdad. Felicitaciones.